El miedo es una de las emociones más poderosas que puede experimentar el ser humano. Puede paralizarnos, nublar nuestro juicio y hacernos sentir completamente solos, incluso cuando estamos rodeados de personas. Sin embargo, en medio de esas sombras de temor hay una luz que nunca se apaga: la promesa de Dios. En Isaías 41:10, Dios nos dice: «No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». ¿No es esto un recordatorio directo del corazón de Dios hacia el tuyo? Es como si Él estuviera susurrándote ahora mismo: «No tengas miedo porque yo estoy aquí». Pero ¿qué hacemos cuando ese miedo es tan intenso que incluso orar parece difícil? Aquí está la clave. No necesitas oraciones elaboradas, solo un corazón sincero que clama a Dios. Piensa en Pedro cuando caminaba sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantuvo su mirada en el Señor, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que sintió el viento y vio las olas, el miedo lo hizo hundirse. ¿Qué hizo entonces? No pronunció una oración larga ni buscó las palabras perfectas. Simplemente gritó: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Y eso fue suficiente. Jesús extendió su mano de inmediato y lo rescató. Ahora quiero que te detengas y pienses: ¿cuántas veces has permitido que el miedo te haga olvidar que Jesús está tan cerca que solo necesitas llamarlo? A menudo, creemos que debemos resolver todo por nuestra cuenta, que debemos ser fuertes, que mostrar debilidad es un fracaso. Pero el verdadero poder se encuentra en reconocer nuestra necesidad de Dios. En Salmos 34:4, David declara: «Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores». No de algunos, no de los más pequeños, sino de todos sus temores. ¿No es esto maravilloso? No importa cuán grande o pequeño sea tu miedo, Dios está dispuesto a librarte de él. Solo necesitas buscarlo con un corazón sincero. Y eso nos lleva a una oración simple pero poderosa que puedes hacer cada vez que el miedo intente apoderarse de tu corazón. Señor, tengo miedo. No sé cómo enfrentar esto, pero confío en que tú estás conmigo. No me dejarás ni me abandonarás. Sustenta mi vida con tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Te entrego este temor porque sé que en tus manos nada puede hacerme daño. En el nombre de Jesús, amén. Quizá te estés preguntando: ¿es realmente así de simple? Y la respuesta es sí. La oración no es un acto mágico, es una conversación con tu Padre Celestial. No se trata de sino de un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Mira lo que dice Salmos 91, 1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este salmo no solo es una poesía muy hermosa, es una declaración de seguridad espiritual. Cuando habitas en la presencia de Dios, cuando decides refugiarte en Él, nada puede hacerte daño. ¿Por qué? Porque no estás solo en la batalla. El Dios que creó los cielos y la tierra está contigo. Ahora quiero invitarte a reflexionar en esto. ¿Dónde estás habitando emocional y espiritualmente? ¿Estás habitando en el temor, en la preocupación, en la ansiedad? ¿O estás eligiendo habitar al abrigo del Altísimo? Recuerda que el miedo puede tocar a tu puerta, pero tú decides si lo dejas entrar o si en cambio le abres la puerta a la fe. Y aquí está una verdad que podría sorprenderte. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de él. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo ves? El miedo no proviene de Dios. Lo que Él te ha dado es poder, amor y la capacidad de mantener la calma incluso en las circunstancias más difíciles. Imagínate por un momento cómo cambiaría tu vida si cada vez que sintieras miedo, en lugar de dejarte consumir por él, eligieras orar. ¿Cómo sería tu día si, en lugar de dejar que la ansiedad te controle, recordaras que Dios ya había vencido el mundo? Jesús mismo lo dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que el miedo puede estar presente en el mundo, pero no tiene que gobernar tu vida. La próxima vez que el temor intente dominar tu corazón, recuerda esta verdad: no estás solo en la tormenta. Jesús está en la barca contigo. Puede que las olas sean altas y el viento fuerte, pero su paz es más poderosa que cualquier tormenta. Ahora te pregunto: ¿estás listo para soltar ese miedo que has llevado tanto tiempo? ¿Estás listo para decirle al Señor: aquí está mi temor, ya no quiero cargarlo más, confío en ti? Si lo estás, cierra los ojos por un momento y repite esta oración en tu corazón. Señor,
Hoy reconozco que he dejado que el miedo ocupe un lugar en mi vida que solo te pertenece a ti, pero ya no más. Hoy decido entregarte mis temores, mis dudas, mis ansiedades. Confío en que tú eres más grande que cualquier cosa que pueda enfrentar. Sé que no estoy solo, porque tú estás conmigo. Gracias por tu amor incondicional y por la paz que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerda esto: cada vez que el miedo intente volver, ora. No esperes a que sea abrumador. No luches solo. Invoca el nombre de Jesús, porque cuando lo haces, el miedo pierde su poder, y en su lugar entra la paz de Dios que guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Así que la próxima vez que sientas miedo, ora esto, y nada te hará daño. Ahora detente por un instante y pregúntate: ¿por qué permitimos que el miedo tenga tanto poder sobre nuestras vidas? Tal vez es porque olvidamos una verdad fundamental. El miedo se alimenta de la incertidumbre, pero la fe se nutre de la certeza en Dios. El enemigo quiere que te enfoques en el y sí, en esos escenarios negativos que tu mente repite una y otra vez. Pero Dios quiere que te enfoques en el yo soy, en su presencia constante que nunca cambia, incluso cuando todo a tu alrededor parece inestable. Mira lo que dice Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿No es increíble cómo David, en medio de sus propios miedos y batallas, pudo declarar estas palabras con tanta convicción? No fue porque su vida estuviera libre de problemas. Al contrario, David enfrentó gigantes, persecuciones y traiciones. Pero él sabía algo que nosotros debemos recordar hoy. Cuando Dios es tu fortaleza, el miedo no tiene un lugar permanente en tu corazón. Y aquí surge una pregunta que quizás nunca te has hecho. ¿Estás alimentando más tu fe o tu miedo? Porque lo que alimentas, crece. Si pasas más tiempo enfocándote en tus preocupaciones, en las malas noticias, en los qué pasará si, el miedo crecerá. Pero si eliges meditar en la palabra de Dios, en sus promesas, en su fidelidad, entonces tu fe será la que crezca y el miedo disminuirá. Filipenses 4:6-7 nos da un consejo claro para esos momentos de ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay una clave poderosa. La oración no solo cambia las circunstancias, también cambia nuestro corazón. No siempre veremos una solución inmediata a nuestros problemas, pero cada vez que oramos, algo sucede dentro de nosotros. Dios deposita su paz, una paz que el mundo no puede dar, ni las circunstancias quitar. Imagina por un momento una tormenta violenta en medio del mar. Las olas golpean con fuerza, el viento ruge y todo parece fuera de control. Pero debajo de la superficie del agua, en las profundidades, hay una calma absoluta. Las corrientes pueden ser suaves, tranquilas, inmutables. Así es la paz de Dios. No se encuentra en la superficie de nuestras emociones agitadas, sino en lo profundo del alma, donde su presencia habita. Quizás ahora mismo sientes que estás en medio de esa tormenta. Tal vez el miedo a perder algo o a alguien, el temor al futuro o la ansiedad por lo que no puedes controlar están golpeando con fuerza tu corazón. Pero quiero que escuches esto con atención. No estás solo en esa barca. Jesús está contigo, y Él no solo calma la tormenta exterior, también calma la tormenta interior. Recuerda lo que sucedió en Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. ¿Puedes imaginar ese momento? Un segundo. Todo era caos. Al siguiente, un silencio sobrenatural llenaba el aire. Pero lo más sorprendente no es solo que Jesús calmó la tormenta, sino que Él estaba dormido en medio de ella. ¿Por qué? Porque Jesús sabía algo que nosotros necesitamos aprender. La verdadera paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando el miedo golpea con fuerza? Ora. No importa si son palabras sencillas o si solo puedes decir: «Señor, ayúdame». Dios no necesita discursos elocuentes. Él busca corazones sinceros. En Salmos 56:3, David confiesa: «En el día que temo, yo en ti confío». Esto significa que el miedo puede aparecer, pero no tiene que quedarse. Puedes sentir temor sin ser gobernado por él. Ahora reflexiona conmigo. ¿Qué pasaría si cada vez que sintieras miedo, lo usaras como una señal para acercarte más a Dios? Imagínalo. En lugar de dejar que el temor te paralice, lo transformarías en un recordatorio de que necesitas orar, buscar, clamar. En ese momento,
El miedo dejaría de ser tu enemigo y se convertiría en un puente hacia la presencia de Dios. Y aquí hay algo más que debes saber. Dios no solo quiere liberarte del miedo, quiere darte autoridad sobre él. En Lucas 10:19 Jesús dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». ¿Lo ves? No solo estás llamado a sobrevivir al miedo, sino a caminar en victoria sobre él. El enemigo quiere que creas que eres débil, que estás solo, que no hay esperanza. Pero la verdad es que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Romanos 8:37. Quizás pienses: «Pero he orado y sigo sintiendo miedo». Y está bien, la fe no siempre elimina la emoción del miedo de inmediato. A veces, Dios permite que sigamos sintiendo esa incomodidad para que aprendamos a depender más de él. No es la ausencia de miedo lo que demuestra tu fe, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Así que ahora quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero transformador. Cierra los ojos por un momento, respira profundamente y di en tu corazón: «Señor, aquí está mi miedo. No lo entiendo, no sé por qué me siento así, pero sé que tú eres más grande que cualquier temor. Ayúdame a confiar en ti, incluso cuando el miedo quiera apoderarse de mí. Sé que tu perfecta paz puede llenar mi corazón y hoy la recibo. En el nombre de Jesús, amén». Y recuerda, cada vez que sientas miedo, ora esto, y nada te hará daño, porque no es la ausencia de problemas lo que te da seguridad, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Él es tu refugio, tu fortaleza, tu escudo, y en Él estás completamente seguro. No temas, porque el Dios Todopoderoso pelea por ti. Ahora piensa en esto. ¿Qué es lo primero que haces cuando sientes miedo? ¿Te paralizas? ¿Huyes? ¿Intentas controlar todo a tu alrededor para sentirte seguro? El miedo tiene una manera sutil de apoderarse de nuestra mente, de susurrar mentiras que parecen verdades absolutas. Nos dice que estamos solos, que no hay salida, que el futuro es incierto. Pero ¿sabes qué? El miedo es un mentiroso experto. Nos engaña haciéndonos creer que el peligro es más grande que el Dios que nos sostiene. Y aquí es donde necesitamos detenernos y recordar una verdad que puede transformar nuestro corazón. No importa cuán grande sea el temor, Dios siempre es más grande. Mira lo que dice Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». ¿Te das cuenta del poder de estas palabras? Dios no dice: «No temas porque no habrá problemas». Él dice: «No temas, porque yo estoy contigo». La presencia de Dios es la respuesta definitiva al miedo. No necesitas la ausencia de problemas, necesitas la certeza de que el Dios del universo está a tu lado. Ahora, tal vez pienses: «Eso suena bien, pero ¿cómo lo aplico en mi vida diaria? ¿Qué hago cuando me despierto a medianoche con ansiedad, cuando enfrento una noticia inesperada, cuando el temor parece ahogarme?» La respuesta está en algo que parece simple, pero es profundamente poderoso: la oración. No una oración recitada mecánicamente, sino una oración que brota desde lo más profundo del corazón, un clamor sincero que conecta tu fragilidad con la fortaleza inquebrantable de Dios. Salmos 34:4 nos da una promesa que debes guardar en tu corazón: «Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores». ¿Lo notas? No dice «me libró de algunos temores» o de los temores pequeños. Dice «de todos mis temores». Esto significa que no hay miedo demasiado grande, ni ansiedad demasiado intensa, ni situación demasiado oscura que Dios no pueda transformar con su paz. Pero hay un paso crucial: buscar a Dios. No se trata de luchar contra el miedo en tus propias fuerzas, sino de llevarlo a los pies del Señor y decir: «Aquí está, Señor. Yo no puedo con esto, pero sé que tú sí puedes». Y aquí es donde muchos de nosotros cometemos un error sutil pero peligroso. Intentamos resolver nuestros temores primero y luego acudir a Dios. Creemos que debemos tener todo bajo control antes de orar, pero la verdad es todo lo contrario. La oración no es el último recurso, es el primer paso. En Salmos 55:22 leemos: «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». La imagen aquí es poderosa. Echar significa lanzar, soltar, dejar ir con fuerza. No es un acto pasivo, es una decisión intencional de decir: «Oh Dios, este peso es demasiado para mí, así que te lo entrego». Ahora quiero que reflexiones en algo más profundo. ¿Y si el miedo no es tu enemigo, sino un maestro disfrazado?
Y si cada vez que sientes temor, en realidad es una oportunidad para acercarte más a Dios, para descubrir facetas de su amor y poder que nunca habías experimentado antes. A veces, Dios permite que pasemos por situaciones que nos sacuden, no para destruirnos, sino para despertarnos, para recordarnos que nuestra seguridad no está en nuestras circunstancias, sino en Él. Piensa en Pedro, el discípulo que caminó sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantenía su mirada fija en el Señor, caminaba sobre las olas sin problema. Pero en el momento en que se distrajo con el viento y el oleaje, comenzó a hundirse. ¿Y qué hizo? Clamó a Jesús. No esperó en un estar completamente sumergido, no intentó nadar por su cuenta. Simplemente gritó: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Y Jesús extendió su mano inmediatamente. ¿Te das cuenta? El poder de la oración no está en la cantidad de palabras, sino en la sinceridad del corazón. A veces, una oración desesperada de 3 palabras puede mover el cielo más que un discurso largo y elaborado. Entonces, la próxima vez que sientas miedo, no huyas, no te escondas, no luches solo. Haz lo que hizo Pedro. Clama a Jesús. Aunque estés temblando, aunque sientas que te estás hundiendo, aunque no tengas las palabras correctas, solo di: «Señor, sálvame». Y Él lo hará, no porque seas perfecto, sino porque Él es fiel. Ahora quiero que imagines algo. ¿Cómo sería tu vida si cada vez que el miedo apareciera, lo vieras como una oportunidad para experimentar a Dios de una manera nueva? Y si en lugar de verlo como una señal de debilidad, lo vieras como un recordatorio de que necesitas al Todopoderoso. El miedo no define quién eres, Dios sí lo hace. Por eso, la próxima vez que el temor toque a la puerta de tu corazón, recuerda estas palabras de 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no es tu identidad. Tu identidad está en aquel que te creó, que te llama por tu nombre y que te sostiene con su mano derecha victoriosa. Así que levántate, incluso si tus rodillas tiemblan. Ora, incluso si tu voz se quiebra. Cree, incluso si tu fe es tan pequeña como un grano de mostaza. Porque no se trata de cuán fuerte eres tú, sino de cuán grande es el Dios al que sirves. Y ese Dios te dice hoy: si sientes miedo, ora esto, y nada te hará daño. Porque cuando oras, no hablas con el vacío, hablas con el Creador del cielo y la tierra, y en su presencia el miedo se disuelve como la niebla ante el sol. Ahora quiero compartir contigo algunas historias reales que reflejan cómo la oración puede transformar el miedo en una fe inquebrantable. Imagina a Ana, una mujer de 38 años que vivía en un país donde la persecución religiosa era una amenaza constante. Cada día que salía de su casa, no sabía si regresaría. Una noche, mientras oraba en secreto, escuchó que golpeaban su puerta con fuerza. Sabía que podrían ser soldados que buscaban detener a cristianos. El miedo la paralizó por un instante, pero en medio de esa oscuridad recordó las palabras de Salmos 91:4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cerró los ojos. Susurró una oración sencilla: Señor, cúbreme con tus alas, sé mi escudo. Lo que ocurrió después fue un milagro. Los soldados abrieron la puerta y registraron la casa, pero no vieron las Biblias ni los símbolos cristianos que estaban a plena vista. Era como si una capa invisible los hubiera cubierto. Ana aprendió que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el resultado. Dios se convierte en nuestro refugio cuando más lo necesitamos. Otro ejemplo es el de Carlos, un padre de familia que perdió su trabajo de manera repentina. Las cuentas se acumulaban, el miedo al futuro lo abrumaba y comenzó a sentirse desesperado. Una noche, sin saber qué más hacer, se arrodilló en su habitación y oró: Señor, siento que el miedo me consume. No sé qué hacer, pero confío en que tú tienes el control. Mientras lloraba, recordó Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Al día siguiente recibió una llamada inesperada. Era de una empresa para la que había aplicado meses atrás y ya había perdido la esperanza. Le ofrecieron un puesto mejor pagado que el anterior. Carlos entendió entonces que, incluso en medio de la incertidumbre, Dios nunca deja de proveer. Y si hablamos de fe en medio del miedo, no podemos olvidar la historia de Corrie ten Boom, una mujer cristiana que junto a su familia ayudó a salvar a cientos de judíos durante el Holocausto. Cuando fue arrestada y enviada a un campo de concentración, enfrentó el terror cara a cara. Las condiciones eran inhumanas, la muerte rondaba cada día. Sin embargo, Corrie se aferró a la oración. En su celda, susurraba versículos bíblicos, especialmente Salmos 46:1.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa simple oración fue su sostén. Años después, cuando fue liberada, viajó por el mundo compartiendo su testimonio, recordándole a todos que nunca hay un pozo tan profundo donde el amor de Dios no pueda alcanzarte. Quizás pienses que estas historias son excepcionales, que tal vez esas personas tenían una fe más grande. Pero déjame decirte algo. No se trata del tamaño de tu fe, sino de a quién diriges tu fe. Jesús dijo en Mateo 17:20, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Un grano de mostaza es diminuto, pero cuando se planta, crece y se convierte en un árbol robusto. Así es la oración. Aunque sea pequeña, si está dirigida al Dios Todopoderoso, puede mover montañas de miedo. Pero tal vez estés pensando, ¿y si oro y el miedo sigue ahí? Eso le pasa a muchas personas. A veces oramos esperando que el miedo desaparezca instantáneamente, pero el verdadero milagro no es la ausencia de miedo, sino la presencia de paz en medio del miedo. Recuerda la historia de Jesús en la barca durante la tormenta. Mientras las olas golpeaban y el viento rugía, los discípulos estaban aterrados, pero Jesús dormía tranquilo. Cuando lo despertaron, él reprendió al viento y al mar con estas palabras: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y todo se calmó. ¿Cuál es la lección aquí? Jesús tenía paz antes de calmar la tormenta porque su confianza no dependía de las circunstancias, sino de su relación con el Padre. Y esa es la paz que Dios quiere darte. Una paz que no depende de que la tormenta desaparezca, sino de saber que Jesús está en la barca contigo. Ahora quiero que reflexiones. ¿Qué harías si supieras con certeza que Dios está contigo en cada momento? ¿Cómo cambiarían tus decisiones si, en lugar de enfocarte en el miedo, te enfocaras en su presencia? Tal vez hoy estás enfrentando una tormenta en tu vida. Problemas familiares, dificultades económicas, un diagnóstico médico, o simplemente un miedo que no puedes explicar. Sea lo que sea, Dios te dice lo mismo que le dijo a Josué cuando estaba en Punmaitop a punto de enfrentar una tierra llena de gigantes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. No estás solo. Dios está contigo. Así que la próxima vez que el miedo toque a tu puerta, no respondas tú. Deja que sea la oración quien abra. Deja que sea la fe quien hable. Porque cuando oras, activas una conexión directa con el cielo, y en ese momento, algo cambia. No siempre será la situación externa, pero sí lo será tu corazón. Recuerda, si sientes miedo, ora esto, y nada te hará daño. No porque el miedo desaparezca, sino porque en Cristo ya no tiene poder sobre ti. Quiero que reflexionemos juntos sobre un versículo que encierra un poder inmenso, especialmente cuando el miedo intenta apoderarse de nuestro corazón. En 2 Timoteo 1:7, leemos estas palabras que el apóstol Pablo escribió para animar a Timoteo en medio de tiempos difíciles. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Detente un momento y piensa en esto. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Eso significa que el miedo que a veces sentimos no viene de Él, no es parte de su diseño para ti. El miedo no es tu herencia. Tu herencia es el poder, el amor y el dominio propio. Pero ¿por qué entonces sentimos tanto miedo en ciertas situaciones? ¿Por qué, aunque creemos en Dios, hay momentos en los que nos paraliza la incertidumbre? La respuesta está en lo que hacemos cuando el miedo golpea a nuestra vida y a nuestra puerta. Imagina que el miedo es un visitante inesperado que llega una noche oscura. No puedes evitar que toque a la puerta de tu corazón, pero sí puedes decidir si lo invitas a pasar o si lo enfrentas con la luz de la verdad. Y esa verdad es que Dios ya te ha equipado con lo que necesitas para vencerlo. Cuando Pablo dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, se refiere al mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. No es un poder simbólico o débil, es un poder real, capaz de transformar situaciones imposibles, capaz de darte la valentía para enfrentar lo que temes. Es el poder que hizo que David se plantara frente a Goliat sin temor, el poder que permitió a Daniel mantenerse firme en el foso de los leones, y el poder que Jesús demostró al calmar la tormenta con solo decir: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Pero no solo es poder. Pablo también menciona el amor. ¿Por qué el amor es importante cuando sentimos miedo? Porque como dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El amor de Dios es tan perfecto, tan profundo, que cuando lo comprendes de verdad, el miedo pierde su poder.
¿Cómo podría el temor gobernar tu vida si sabes que el Creador del universo te ama incondicionalmente y está de tu lado? Y luego está el dominio propio. Este es el arma que muchas veces olvidamos. No se trata solo de controlar tus emociones, sino de tener la capacidad de dirigir tu mente hacia la verdad, incluso cuando el corazón quiere rendirse al pánico. El dominio propio es esa voz interna que te dice: detente, respira, recuerda quién es tu Dios. Es lo que te mantiene firme cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Piensa en esto. ¿Cuántas veces el miedo te ha robado oportunidades? ¿Cuántas veces te han impedido dar ese paso de fe, iniciar ese proyecto, tener esa conversación difícil o simplemente vivir con libertad? El miedo es un ladrón disfrazado de precaución. Nos convence de que es mejor no arriesgar, no confiar, no esperar demasiado. Pero Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El miedo quiere robarte la paz, matar tu esperanza y destruir tu fe. Pero Cristo vino a darte vida en abundancia. No una vida limitada por el miedo, sino una vida llena de propósito, confianza y libertad. Y aquí es donde entra la oración. No como una fórmula mágica, sino como un acto de rendición y confianza. Cuando oras en medio del miedo, no estás negando la realidad de lo que sientes, estás afirmando la realidad de quién es Dios. Estás diciendo: Señor, este miedo es real, pero tú eres más grande que esto. Mi corazón tiembla, pero mi fe permanece. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní, el Hijo de Dios enfrentando un miedo tan profundo que sudó gotas de sangre. ¿Y qué hizo? Oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús nos mostró que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios a pesar del miedo. Así que la próxima vez que sientas temor, recuerda 2 Timoteo 1:7. No fuiste creado para vivir en cobardía. Dentro de ti habita el poder del Espíritu Santo, el amor perfecto de Dios y la capacidad de mantener tu mente firme en la verdad. Y cuando ores, no solo pidas que el miedo desaparezca. Ora para recordar quién eres en Cristo. Ora para que el espíritu de poder, amor y dominio propio arda con fuerza en tu corazón. Porque al final del día, el miedo puede tocar a tu puerta, pero es la fe quien decide si la abres o no. Ahora quiero que imagines por un momento una situación. Estás solo en tu habitación, la casa en silencio, y de repente sientes un vacío en el pecho. No sabes de dónde viene, pero el corazón te late rápido. Puede que sea un recuerdo, una preocupación, o tal vez ese pensamiento oscuro que te visita cuando menos lo esperas. ¿Y si no puedo con esto? ¿Y si todo sale mal? ¿Te ha pasado alguna vez? Ese tipo de miedo que no se siente solo en la mente, sino que se instala en el cuerpo, que paraliza y hace que el futuro parezca más incierto de lo que realmente es. Pero aquí viene algo que podría cambiar tu vida para siempre. ¿Y si ese miedo no es más que una mentira disfrazada de realidad? ¿Y si cada vez que sientes que el miedo te domina, en realidad estás al borde de un gran descubrimiento espiritual? ¿Te has preguntado por qué el enemigo quiere que tengas tanto miedo? El miedo es la herramienta más efectiva del enemigo para alejarte de tu propósito. Si logra que dudes, que te sientas pequeño, que creas que estás solo, entonces te mantiene lejos del plan que Dios tiene para ti. Pero aquí está la verdad que quiero que guardes en lo más profundo de tu corazón. El miedo puede tocar tu puerta, pero nunca tendrá la llave. ¿Sabes quién tiene la llave? Tú, con la oración y la fe. Mira lo que dice el Salmo 34:4. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. No dice de algunos temores, dice de todos. Eso incluye ese miedo que no puedes explicar, ese que has guardado en silencio porque piensas que nadie lo entendería. Dios lo entiende. Y más que eso, Dios ya tiene el poder para liberarte. Pero aquí viene la parte que tal vez no esperabas. ¿Y si el miedo no es el problema, sino una señal? Sí, una señal de que estás más cerca de una bendición de lo que piensas. El enemigo no ataca a quien no representa una amenaza. Si sientes miedo, es porque estás a punto de pisar el territorio donde Dios quiere usarte de maneras que ni siquiera imaginas. Piensa en Moisés frente al Mar Rojo. Estaba acorralado, con el ejército egipcio detrás y el mar frente a él. El pueblo temblaba de miedo, pero Dios le dijo algo que hoy quiero que escuches en lo más profundo de tu corazón. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. ¿Te das cuenta? No necesitas tener un plan perfecto, no necesitas controlar cada detalle, solo necesitas estar tranquilo y dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer.
Y aquí está lo que quiero que hagas la próxima vez que el miedo intente apoderarse de ti. No lo ignores, no finjas que no está ahí. En lugar de eso, míralo de frente y di en voz alta: Dios está conmigo, ¿a quién temeré? Salmo 27:1. Haz esto, aunque tu voz tiemble, porque no es la fuerza de tu voz lo que tiene poder, es la verdad que declaras. El Señor es tu luz y tu salvación, y eso no cambia, sin importar cuán oscura parezca la noche. Y quiero que pienses en algo más. ¿Cuántas bendiciones has pasado te detuvo? ¿Cuántas puertas no has tocado porque pensaste que se cerrarían? ¿Cuántos sueños has dejado en pausa porque creíste que no eras lo suficientemente capaz? ¿Y si te dijera que Dios nunca te pidió que fueras capaz, sino que confiaras en Él? El apóstol Pedro caminó sobre el agua. ¿Te imaginas eso? Un hombre común, como tú y como yo, desafiando lo imposible. Pero cuando desvió la mirada de Jesús y se enfocó en el viento, comenzó a hundirse. ¿Qué cambió? No el agua ni el viento. Lo que cambió fue su enfoque. Pasó de mirar al Salvador a mirar el problema. Jesús no lo dejó hundirse. Extendió su mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. No fue un reproche, fue un recordatorio. Un recordatorio de que mientras mires a Jesús, el miedo no tiene poder sobre ti. Ahora quiero que cierres los ojos, solo por un momento. Piensa en ese miedo que has estado cargando, ese que te roba la paz. Visualízalo. Y ahora imaginas a Jesús acercándose a ti, con la misma calma con la que caminó sobre el agua. Él te extiende la mano y te dice: «No temas porque yo estoy contigo». Isaías 41:10. No estás solo. Nunca lo estuviste. Así que la próxima vez que el miedo toque tu puerta, no huyas. Abre. Mira de frente y recuérdale quién eres tú y quién es tu Dios. Porque el miedo puede intentar entrar, pero la casa es de Cristo. Y en una casa donde habita la fe, el miedo nunca tiene la última palabra. ¿Estás listo para orar y declarar esa verdad sobre tu vida? Porque hoy es el día en que el miedo pierde su poder y tu fe toma el control. Ahora, reflexiona por un instante. ¿Qué pasaría si el miedo que sientes no es un enemigo, sino un maestro disfrazado? Sé que suena extraño, pero escúchame bien. A veces, el miedo no está ahí para destruirte, sino para mostrarte exactamente en qué parte de tu vida necesitas invitar a Dios con más fuerza. ¿Te has dado cuenta de que el miedo siempre grita más fuerte en los lugares donde más anhelas tener control? Cuando sientes miedo por el futuro, es porque anhelas seguridad. Cuando temes perder a alguien, es porque tu corazón busca amor que nunca desaparezca. Cuando tienes miedo de fracasar, es porque deseas profundamente que tu vida tenga un propósito. Pero Speedy, ¿sabes qué? Todo eso que estás buscando ya ha sido prometido por Dios. El problema no es la ausencia de una promesa, es que muchas veces olvidamos quién la hizo. El Salmo 23:4 nos recuerda: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? No dice que Dios eliminará el valle, ni que evitarás pasar por la sombra. Dice que Él estará contigo en medio de ese valle. La clave no es escapar del miedo, sino saber quién camina a tu lado cuando el miedo aparece. Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta. Los vientos rugen con fuerza y las olas parecen querer tragarte. Estás en un bote pequeño, sintiendo que todo está fuera de control. Pero ahora imagina que de repente ves que Jesús está contigo en ese bote. ¿Crees que la tormenta desaparecerá de inmediato? Tal vez no, pero ¿os importaría? Porque si Jesús está en el bote, no importa cuán grande sea la tormenta, nunca se hundirá. Ese es el problema que tenemos muchas veces. Creemos que la paz viene de la ausencia de problemas. Pero la verdadera paz viene de la presencia de Dios, incluso en medio del caos. Es lo que Jesús mostró cuando estaba en la barca con sus discípulos durante la tormenta. Mientras ellos gritaban de miedo, Jesús dormía tranquilamente. ¿Por qué? Porque Él sabía que el poder para calmar la tormenta estaba dentro de Él. Y lo mismo está dentro de ti cuando confías en Él. Ahora déjame preguntarte algo muy importante. ¿Qué decisiones has dejado de tomar por miedo? Quizás es ese proyecto que nunca comenzaste, esa conversación que temes tener, ese paso de fe que sabes que debes dar, pero el «y si sale mal» te ha paralizado. Y si te dijera que ese «y sí» es la cadena más pesada que el enemigo usa para mantenerte estático. Pero hoy quiero que escuches esto con todo tu corazón. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. ¿Escuchaste bien? No fuiste creado para vivir en un rincón, encogido por el miedo.
Fuiste creado para caminar con autoridad, para mirar los desafíos de frente y decir, no sé cómo saldré de esta, pero sé quién va conmigo. Y aquí quiero que pienses en un ejemplo real. ¿Conoces la historia de David y Goliat? Todos la hemos escuchado, pero quiero que la veas desde otra perspectiva. David no era un guerrero entrenado, no tenía armadura ni experiencia en batallas, solo era un joven con una honda y 5 piedras. Pero ¿sabes cuál era su verdadera arma? No era la piedra, era la certeza de que Dios estaba con él. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo frente a Goliat, David preguntó algo que cambió el rumbo de la historia. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. David no se enfocó en el tamaño del gigante, se enfocó en el tamaño de su Dios. Y eso es exactamente lo que quiero que hagas hoy. Deja de mirar el tamaño de tu miedo. Empieza a mirar el tamaño de tu Dios. Porque el gigante que parece invencible solo parece así si lo comparas contigo mismo. Pero cuando lo comparas con el Dios que creó el cielo y la tierra, ese gigante se ve pequeño, insignificante, vulnerable. Ahora respira profundo y reflexiona. ¿Qué has estado permitiendo que te controle solo porque has olvidado lo poderoso que es el Dios en quien crees? Tal vez has estado viviendo como si la victoria fuera una posibilidad. Pero déjame decirte algo que cambiará tu forma de ver la vida. La victoria ya está asegurada. Jesús lo dijo claramente en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice voy a vencer, ni espero vencer. Él ya ha vencido. Así que la próxima vez que el miedo te visite, recuérdale algo. Tú ya conoces el final de la historia. Ya sabes quién gana. Y no eres tú solo. Es Cristo en ti. Porque al final del día el miedo no desaparece por ignorarlo. Desaparece cuando lo miras a la cara y dices, sé en quién he creído. 2 Timoteo 1:12. Y cuando recuerdas eso, te das cuenta de que el miedo nunca tuvo el poder. El poder siempre estuvo en ti. Ahora quiero que reflexiones profundamente en esto. ¿Qué pasaría si el miedo que sientes hoy es la señal de que estás más cerca que nunca de lo que Dios tiene preparado para ti? Es curioso cómo justo antes de un gran avance, el miedo aparece con más fuerza. No porque sea un obstáculo insuperable, sino porque es la última barrera que el enemigo usa para intentar detenerte. Pero ¿sabes algo? El miedo no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjate en esas palabras. Siempre te ayudaré. No dice a veces, no dice cuando lo merezcas, dice siempre. Y si Dios mismo te está diciendo que estará contigo, ¿por qué permitir que el miedo tenga la última palabra? Piensa en la historia de Josué. Imagina cómo se sentía después de la muerte de Moisés cuando tuvo que liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Te imaginas la presión? Miles de personas dependiendo de su liderazgo, enfrentando gigantes, ciudades fortificadas y un futuro incierto. Pero Dios le dijo algo que cambió todo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios no le dijo que no habría desafíos. Le dijo que no estaría solo en medio de esos desafíos. Y eso es lo que necesitas recordar hoy. No estás solo. Nunca lo has estado. Ahora tal vez estés pensando, pero mi miedo es real. No es algo que pueda simplemente ignorar. Y tienes razón. El miedo se siente real. Pero aquí está la diferencia. El miedo puede ser real, pero no tiene que ser tu verdad. La verdad está en la palabra de Dios, y la Biblia dice claramente en Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando entiendes esto, te das cuenta de que el miedo es solo una sombra, y una sombra no puede hacerte daño. Solo puede asustarte si olvidas dónde está la luz. Déjame contarte una historia real. Había un hombre llamado Horatio Spafford. Era un exitoso abogado y hombre de negocios en Chicago, pero su vida cambió trágicamente en 1871 cuando perdió a su hijo en un accidente. Poco después, el gran incendio de Chicago destruyó la mayoría de sus inversiones. Pensando que un cambio de ambiente ayudarían a su familia a sanar, decidió enviar a su esposa y sus 4 hijas a Europa. Sin embargo, el barco en el que viajaban se hundió y sus 4 hijas murieron. Solo su esposa sobrevivió. Imagina ese dolor. ¿Cómo se enfrenta uno a una tragedia tan grande sin ser consumido por el miedo, la desesperación y el vacío? Pero aquí está lo asombroso.
En medio de su dolor, mientras viajaba en barco para reunirse con su esposa, escribió uno de los himnos más poderosos que conocemos hoy. It is well with my soul. Está bien con mi alma. ¿Cómo pudo escribir eso en medio de una pérdida tan devastadora? Porque su fe no estaba anclada en sus circunstancias, sino en su Dios. Él entendió lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber que Dios está contigo incluso cuando todo está mal. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Y si el miedo que sientes es el lugar exacto donde Dios quiere mostrarte su poder? ¿Y si en lugar de pedirle a Dios que quite ese miedo, empiezas a pedirle que te muestre cómo confiar en Él en medio de él? Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta y cada día su propio mal. Jesús no está diciendo que los problemas no existen. Está diciendo que no tienes que vivir atrapado en el miedo al futuro, porque Dios ya está allí. Ya ha caminado por el camino que te preocupa. ¿Y sabes qué? Sigue en control. Así que la próxima vez que el miedo toque tu puerta, haz esto. No le hables de cuán grande es tu miedo a Dios. Háblale a tu miedo de cuán grande es tu Dios. Porque al final del día no es el miedo lo que define tu vida. Es a quien decides escuchar. Y si hoy eliges escuchar la voz de Dios, descubrirás que el miedo nunca tuvo el poder. El poder siempre ha estado en la fe que Él puso dentro de ti. Ahora bien, reflexionemos juntos sobre algo que quizá no habías considerado. ¿Y si el miedo que sientes no es un signo de debilidad, sino una oportunidad para que Dios te muestre su poder? A menudo pensamos que sentir miedo es un fracaso espiritual, pero la Biblia está llena de hombres y mujeres de fe que también sintieron miedo. La diferencia no fue la ausencia de temor, sino la presencia de Dios en medio de su temor. Considera la historia de David frente a Goliat, un joven pastor, sin armadura, con solo una honda y unas pocas piedras, enfrentándose a un gigante guerrero experimentado. ¿Crees que David no sintió miedo? Claro que sí, pero su miedo no fue más grande que su fe. David sabía algo que tú y yo debemos recordar hoy. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. David no se enfocó en el tamaño de su problema, sino en el tamaño de su Dios. Y eso es lo que transforma el miedo en victoria. Ahora te pregunto, ¿qué gigantes estás enfrentando en tu vida hoy? Tal vez no sea un guerrero filisteo, pero puede ser el miedo al futuro, a la pérdida, al fracaso o a la soledad. Y aquí es donde debes recordar que no necesitas una espada o una armadura, solo necesitas la certeza de que Dios pelea por ti. En Éxodo 14:14, Dios le dijo al pueblo de Israel: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Lo ves? No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas confiar en el Dios que nunca ha perdido una batalla. Y hablando de batallas, ¿alguna vez te has sentido como si estuvieras en una lucha constante contra tus propios pensamientos? Ese tipo de miedo que no te deja dormir, que te susurra mentiras en la oscuridad, diciéndote que no eres suficiente, que no podrás salir adelante. Pero escucha esto, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esto significa que el miedo que sientes no viene de Dios. Es una trampa del enemigo para distraerte del propósito que Él tiene para ti. Pero cuando oras, cuando clamas con fe, estás recordándole a tu mente y a tu corazón que Dios está al mando. Déjame compartirte otra historia real que quizás te inspire. Corrie ten Boom, una mujer cristiana que ayudó a salvar a cientos de judíos durante el Holocausto, enfrentó miedos que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Fue arrestada y enviada a un campo de concentración nazi. En ese lugar de oscuridad, donde el miedo podía consumir fácilmente a cualquiera, ella dijo algo poderoso: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Aún en medio del horror, su fe brilló más fuerte que su miedo. ¿Por qué? Porque entendió que la presencia de Dios es más real que cualquier circunstancia aterradora. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo? ¿Cuántas oportunidades perdiste porque el temor te paralizó? Pero escucha lo que dice Salmos 56, 3-4. En el día que temo yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El salmista no dice que nunca tuvo miedo. Dice que cuando sintió miedo, eligió confiar en Dios. Y eso es lo que debes hacer hoy. No se trata de no sentir miedo, se trata de decidir qué haces cuando lo sientes. Quizá te preguntas, ¿cómo puedo orar cuando tengo tanto miedo? La respuesta está en la palabra de Dios.
Ora con sus promesas. Declara con fe lo que Dios haya dicho sobre ti. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 23. ¿Puedes sentir el poder en estas palabras? Son más que versos bonitos. Son armas espirituales contra el miedo. Así que la próxima vez que el miedo intente tomar el control, haz esto. Reconoce tu miedo, pero no le des poder. Ora con la palabra de Dios. Deja que sus promesas llenen tu mente. Recuerda quién está contigo. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Romanos 8:31. Y antes de terminar, quiero dejarte con este pensamiento. ¿Y si el miedo que sientes hoy es el escenario perfecto para que Dios muestre su gloria en tu vida mañana? No permitas que el miedo decida por ti. Permite que sea la fe la que escriba tu historia. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado por qué, si confiamos en Dios, aún sentimos miedo? Es una pregunta que ha rondado el corazón de muchos creyentes. Nos decimos a nosotros mismos que tenemos fe en el poder de Dios, y sin embargo, en el silencio de la noche o en los momentos más oscuros de nuestra vida, ese miedo se cuela como un susurro que no sabemos cómo silenciar. Y aquí es donde comienza una de las mayores batallas espirituales, la lucha entre el miedo y la fe. Pero quiero que reflexiones en esto. El miedo no es el problema. El verdadero problema es qué haces con ese miedo. Porque ¿sabes qué? Hasta los grandes héroes de la fe sintieron temor. Abraham tuvo miedo de perder la vida por causa de su esposa. Génesis 12:11-13. Elías tembló de terror y deseó morir después de haber visto el fuego de Dios descender del cielo. Primera Reyes 19:3-4. Y ni siquiera Pedro, aquel discípulo que caminó sobre el agua, fue inmune al miedo cuando empezó a hundirse, dudando por un instante de la presencia de Jesús a su lado. Mateo 14:30. Entonces, ¿qué los hizo diferentes? No fue la ausencia de miedo, sino la decisión de no quedarse atrapados en él. Ellos eligieron orar. Eligieron mirar hacia arriba cuando sus corazones temblaban por dentro. Eligieron confiar en la promesa que dice: «Clamas a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Jeremías 33:3. Este versículo no es solo una invitación, es una garantía de que cuando hablas con Dios, Él no se queda en silencio. Él responde: «Ahora quiero que pienses en algo. ¿Y si el miedo que sientes hoy es el escenario perfecto para un milagro mañana?» Imagínate esto. Estás caminando por un valle oscuro, sientes el peso de la soledad, del dolor, del no sé qué hacer, y de repente, en ese mismo lugar donde pensaste que te perderías, encuentras la presencia de Dios más real que nunca. Eso es lo que nos enseña el Salmo 23:4, que dice: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». ¿Notas cómo el salmista no dice, si ando en valle de sombra de muerte? Dice, aunque ande. Significa que es algo que probablemente ocurrirá, pero también significa que no tienes que tener miedo cuando ocurra, porque Dios ya está mirándote. Déjame compartirte una historia que puede ayudarte a ver esto con más claridad. Había una mujer llamada Anna, que vivió en Ucrania durante tiempos de guerra. Imagina por un momento el miedo de escuchar explosiones en la distancia, sin saber si tu hogar sería el siguiente. Pero Anna tenía algo que la sostenía: su fe. Cada vez que el miedo golpeaba su corazón, ella se arrodillaba y oraba este verso: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». Salmo 27:1. Anna contaba que aunque el miedo seguía allí, ya no tenía el control de su vida. La oración transformaba su temor en confianza, y esa confianza en paz. Su historia es un testimonio de cómo, incluso en medio de las peores tormentas, la oración puede convertirse en un refugio más fuerte que cualquier fortaleza física. Pero aquí hay algo más profundo que quiero que consideres. ¿Y si el miedo también es una alarma espiritual? Una señal que te está diciendo: es hora de orar. A menudo pensamos en el miedo como un enemigo. Pero ¿y si es un mensajero que nos lleva de regreso a Dios? Cada vez que sientas ese nudo en el estómago, esa opresión en el pecho, ese pensamiento que no te deja en paz, tal vez sea el Espíritu Santo susurrándote: no estás solo. Estoy aquí. Solo háblame. Mira lo que dice Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no promete que desaparecerán los problemas, pero sí promete algo mejor.
que la paz de Dios guardará tu corazón. No es una paz cualquiera. Es una paz que no depende de las circunstancias. Es la paz que tuvo Daniel en el foso de los leones, la paz que tuvo Pablo en medio de una tormenta en el mar, la paz que puedes tener tú hoy, aquí y ahora. Y quiero que reflexiones en esto. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el miedo controle tu vida? ¿Cuántas decisiones has evitado tomar porque el y si sale mal ha gritado más fuerte que la voz de Dios? Pero escucha bien. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. Este versículo no es solo un consuelo, es un mandato. Dios no te está diciendo, si puedes intenta no tener miedo. Te está diciendo con autoridad, no temas. Y cuando Dios da una orden, también da la fuerza para cumplirla. Así que la próxima vez que el miedo quiera paralizarte, haz lo contrario de lo que dicta tu instinto. No te escondas, no corras. Enfréntalo con una oración valiente, una oración que no necesita palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. Ora como oró Jesús en Getsemaní, cuando sintió una angustia tan profunda que sudó gotas de sangre. ¿Y qué hizo en ese momento? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Incluso el Hijo de Dios nos mostró que la oración es el puente entre el miedo humano y la paz divina. Ahora dime, ¿estás listo para cruzar ese puente? Porque del otro lado no hay ausencia de problemas, pero sí la certeza de que nada ni nadie puede tocarte sin el permiso del Dios que sostiene tu vida en sus manos. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Romanos 8:31. Así que la próxima vez que el miedo toque a la puerta de tu corazón, no le abras. Arrodíllate, ora, y deja que sea Dios quien atienda esa llamada. Ahora reflexionemos sobre algo que toca las fibras más profundas de nuestro corazón. ¿Cómo podemos proteger a quienes amamos, especialmente cuando sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes? Es una pregunta que nos acompaña como padres, hermanos, amigos y creyentes. La verdad es que el mundo está lleno de desafíos que escapan de nuestro control. Enfermedades, accidentes, decisiones equivocadas y un sinfín de situaciones que podrían amenazar la paz de aquellos que más queremos. ¿Cómo enfrentamos ese miedo? ¿Cómo cuidamos y protegemos a nuestra familia cuando lo visible parece insuficiente? La respuesta está en la oración y en la fe, pero no cualquier tipo de oración, sino aquella que nace desde lo más profundo del alma, una oración que no se limita a palabras bonitas, sino que se convierte en un clamor que atraviesa el cielo. Job, un hombre que lo perdió todo, nos da un ejemplo impactante. Él no solo oraba por sus hijos, sino que intercedía por ellos cada día, presentando sacrificios en su nombre, por si acaso hubieran pecado en su corazón. Job 1:5. ¿Te das cuenta de la profundidad de su amor y de su compromiso espiritual? Job entendía que el mayor acto de protección no es físico, sino espiritual. A menudo pensamos que proteger es mantener a salvo de peligros visibles, pero la mayor protección que podemos ofrecer es la que nace en la intercesión ante Dios. ¿Y sabes por qué? Porque hay batallas que nuestros seres queridos enfrentan en silencio, luchas internas que ni siquiera conocemos. Pueden estar sonriendo por fuera y luchando contra la desesperación por dentro, y ahí es donde nuestra oración actúa, cubriéndolos incluso cuando no sabemos que lo necesitan. Mira lo que dice el Salmo 91, 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este versículo es una promesa de que no estamos solos, ni nosotros ni aquellos que amamos. Cuando oramos activamos el poder celestial, enviamos una cobertura espiritual que va más allá de lo que podemos ver o entender. ¿Y si te dijera que tus oraciones de hoy están construyendo un muro invisible de protección alrededor de tu familia? Un muro que tal vez nunca veas con tus ojos, pero que sostiene la vida de quienes amas. Piensa en cada vez que tu ser querido salió de casa y regresó sano y salvo. ¿Fue solo suerte o tal vez fue la respuesta a una oración que hiciste sin darte cuenta del impacto que tendría? Pero aquí viene una verdad que puede doler. A veces descuidamos la protección espiritual de quienes amamos porque asumimos que están bien. Nos enfocamos en sus necesidades materiales, en su bienestar físico, en su éxito académico o profesional, y dejamos de lado lo más importante, su alma. ¿De qué sirve que estén seguros por fuera si por dentro están rotos, vacíos, alejados de Dios? Jesús mismo nos advirtió en Mateo 16:26. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Este versículo es un llamado de atención. No podemos permitir que nuestras prioridades se inviertan. La verdadera protección comienza en el corazón y en el espíritu. Por eso, quiero que pienses en esto.
¿Cuándo fue la última vez que oraste con fervor por la vida espiritual de tu familia? No solo un Dios cuídalos, sino una oración que nazca del alma, que mencione sus nombres uno por uno, que clame por sus luchas, por sus miedos, por sus decisiones, porque tu oración podría ser la diferencia entre la caída y la fortaleza en su vida. Recuerda la historia de Moisés en la batalla contra Amalek, en Éxodo 17:8-13. Mientras Josué peleaba en el campo, Moisés estaba en la cima de una colina con las manos levantadas. Cada vez que sus manos estaban en alto, Israel prevalecía, pero cuando las bajaba, el enemigo ganaba terreno. ¿Sabes qué significa esto? Que hay batallas que se ganan no en el campo físico, sino en el terreno espiritual. Tal vez no puedes resolver todos los problemas de tu familia, pero puedes levantar tus manos en oración, y aunque se cansen, busca apoyo, como Aarón y Hur hicieron con Moisés, sosteniendo sus brazos para que la victoria continuara. La oración no es un acto pasivo, es la arma más poderosa que tenemos. Cuando oras, estás declarando que Dios tiene el control, que Él es el escudo y la fortaleza de tu familia. El Salmo 46:1 lo dice de forma clara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice quizás sea o puede ser, dice es en presente, ahora mismo. Dios no está lejano ni indiferente. Está presente y atento, listo para responder y cada oración sincera que salga de tu corazón. Pero también quiero que reflexiones en esto. ¿Cómo estás cuidando tu propio corazón para poder cuidar el de los demás? No puedes dar paz si tu corazón está lleno de miedo. No puedes ofrecer esperanza si estás consumido por la desesperación. Es como un avión en turbulencia. Te piden que te pongas primero la mascarilla de oxígeno antes de ayudar a otros. Tu relación con Dios es la fuente de la fortaleza que puedes transmitir a tu familia. Mira lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto no es solo un consejo sabio, es una instrucción para vivir. Si tu corazón está lleno de fe, de amor, de esperanza, eso es lo que fluirá hacia tu familia. Pero si está lleno de temor, de resentimiento, de duda, eso también se contagiará. Entonces hoy te invito a hacer algo diferente. Cierra los ojos por un momento y piensa en las personas que más amas. Imagina sus rostros, sus sonrisas, sus luchas ocultas. Y ahora pregúntate: ¿estoy haciendo todo lo que puedo para protegerlos espiritualmente? Tal vez la respuesta te duela, pero también es una oportunidad para comenzar hoy mismo, aquí y ahora. No necesitas una oración perfecta, solo necesitas un corazón dispuesto, un corazón que diga: Señor, no sé cómo hacerlo, pero aquí estoy. Te entrego a mi familia, te pido que los protejas, que los guíes, que los llenes de tu paz, y sobre todo, enséñame a ser un reflejo de tu amor para ellos. Porque al final del día, la mejor manera de cuidar a quienes amas es acercándolos a aquel que nunca falla, aquel que los ama incluso más de lo que tú podrías amar. Y ese es Dios, el único refugio que nunca se derrumba. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado por qué, aun sabiendo que Dios está con nosotros, el miedo sigue encontrando la manera de infiltrarse en nuestro corazón? Es un enemigo silencioso, que se disfraza de preocupación, de duda, de ansiedad. Nos susurra al oído que no somos lo suficientemente fuertes, que el futuro es incierto, que las situaciones están fuera de control. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? El miedo solo tiene poder si le damos un lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Imagina por un momento una habitación completamente oscura. No ves nada, y de inmediato tu mente comienza a imaginar todo tipo de peligros ocultos. Pero ¿qué ocurre en el instante en que enciendes una luz, aunque sea tenue? Todo cambia. No porque el peligro desapareciera, sino porque la luz revela la verdad. Nada estaba allí para hacerte daño. Así funciona la fe. Es la luz que expone la verdadera naturaleza del miedo, una ilusión que solo vive en la oscuridad de la duda. La Biblia nos da un versículo clave para entender esto. En 2 Timoteo 1:7 leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Puedes ver lo poderoso de esta declaración? El miedo no proviene de Dios, no es parte de su diseño para ti. Lo que Él ha depositado en tu vida es poder, amor y dominio propio. 3 armas espirituales que, cuando las usas, destruyen cualquier fortaleza de temor. Pero aquí viene la pregunta que quizá te esté rondando la mente: ¿cómo activo ese poder cuando el miedo me paraliza? La respuesta es más simple de lo que imaginas, pero requiere un acto de valentía: orar. Sí, orar. Pero no una oración superficial, repetitiva, dicha por costumbre. Me refiero a una oración honesta,
cruda, sin máscaras. Dios no espera que llegues a Él con palabras perfectas. Él quiere que llegues con el corazón en la mano, con lágrimas si es necesario, diciéndole: Señor, tengo miedo. No entiendo lo que está pasando. Me siento débil, pero aquí estoy. No quiero enfrentar esto solo. Dame tu paz. ¿Sabes qué pasa cuando oras así? Algo cambia en lo invisible. No siempre cambian las circunstancias, pero sin duda cambia tu corazón. Mira lo que dice el Salmo 34:4. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Este versículo no dice que Dios evitó que vinieran situaciones difíciles. Dice que libra del miedo, y eso es aún más poderoso, porque significa que puedes caminar en medio de la tormenta sin que el temor te controle. Puedes enfrentar desafíos sin que el miedo dicte tus decisiones. Permíteme compartirte una historia real que ilustra esto de forma impactante. Es la historia de Corrie ten Boom, una mujer cristiana que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a salvar a cientos de judíos del Holocausto, escondiéndolos en su casa. Fue arrestada, enviada a un campo de concentración y allí enfrentó un horror inimaginable. Sin embargo, en medio de la oscuridad más profunda, ella descubrió una verdad que marcó su vida para siempre. Nunca hay un pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. ¿Puedes imaginarlo? Rodeada de muerte, de sufrimiento, de injusticia, ella encontró paz. No porque su entorno cambiara, sino porque su alma estaba anclada en la esperanza de Dios. Y ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Qué pozo profundo sientes que te está rodeando hoy? Tal vez no es un campo de concentración, pero puede ser el miedo a perder hasta a alguien que amas. El miedo al fracaso, a la soledad, al futuro incierto. Sin importar el nombre de tu temor, la promesa de Dios sigue en pie. Él está contigo. El Salmo 23:4 nos da una de las declaraciones más poderosas que puedes hacer cuando el miedo te quiera paralizar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ves? No se trata de evitar el valle. Se trata de saber quién camina contigo en medio de él. No hay sombra lo suficientemente densa que pueda apagar la luz de la presencia de Dios. Pero aquí está el desafío. Debes decidir en quién confiarás más, en la voz del miedo o en la voz de Dios, porque ambas están hablando constantemente. El miedo grita, intenta asustarte con susurros de derrota, pero Dios susurra con ternura, recordándote que eres amado, protegido, valioso. La pregunta es, ¿a qué voz le darás más peso en tu corazón? Te animo a que hoy tomes un momento para hacer una oración diferente. No una oración pidiendo que desaparezcan los problemas, sino una oración pidiendo que desaparezca el miedo. Que puedas decir con convicción: Señor, aunque mis ojos vean caos, elijo confiar en ti. Aunque mi corazón tiemble, elijo descansar en tu paz. Aunque el futuro sea incierto, elijo creer que tú ya estás allí, preparando el camino para mí. Porque al final del día, la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia de Dios en medio de ellos. Y esa es una promesa que nunca falla. Y mientras reflexionas sobre esto, quiero que pienses en una verdad fundamental que puede cambiar la forma en la que enfrentas cada día. No estás solo en esta batalla. Sí, el miedo puede gritar fuerte, puede sacudirte en momentos de debilidad, pero hay una voz más poderosa, una que no necesita gritar para ser escuchada, porque su autoridad es inquebrantable. Es la voz de Dios susurrándote: no temas, porque yo estoy contigo. Esta promesa no es solo una frase bonita para reconfortarte, es una declaración eterna que ha sostenido a miles de personas a lo largo de la historia. Piensa por un momento en Josué, el hombre que tuvo que liderar al pueblo de Israel después de Moisés. Imagínate la presión, el peso de la responsabilidad, el miedo a fallar. Pero ¿qué fue lo que Dios le dijo para sumarlo? En Josué 1:9 leemos estas palabras que siguen resonando a lo largo del tiempo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿No es asombroso? Dios no le dijo que no habría desafíos. No le prometió un camino libre de obstáculos. Lo que le prometió fue su presencia inquebrantable. Y esa misma promesa está disponible para ti hoy. Pero ¿qué pasa cuando sentimos que, a pesar de saber estas promesas, el miedo aún está ahí? ¿Cómo reconciliamos la fe con el temor que sentimos? Aquí está el secreto. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. Dios no espera que seas invencible. Él sabe que sentirás temor, pero también sabe que su poder en ti es mayor que cualquier miedo que puedas enfrentar. Recuerda la historia de David y Goliat, un joven pastor enfrentándose a un gigante que había paralizado de miedo a todo un ejército. ¿Qué tenía David que los demás no tenían?
Confianza absoluta en Dios. En 1 Samuel 17:45, David le dijo al gigante: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no negó la realidad del gigante. No fingió que Goliat no era una amenaza. Lo que hizo fue poner su enfoque en un Dios más grande que cualquier gigante. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué gigantes están gritando frente a ti hoy? El miedo al fracaso, a la enfermedad, a perder a alguien que amas. Recuerda, no importa cuán grande sea el gigante, Dios siempre será más grande. Ahora bien, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Primero, empieza cada día con oración. No subestimes el poder de unos minutos en la presencia de Dios. No tiene que ser una oración perfecta, solo necesita ser honesta. Segundo, medita en la palabra de Dios. Versículos como Isaías 41:10 pueden ser anclas para tu alma. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Repite estas palabras en voz alta si es necesario. Escríbelas, memorízalas, deja que se graben en tu corazón. Tercero, comparte tu carga. Habla con alguien de confianza. El enemigo quiere que enfrentes el miedo en soledad porque ahí es donde somos más vulnerables. Pero cuando compartimos nuestras luchas, cuando oramos juntos, la luz de Dios disipa cualquier oscuridad. Y aquí va una última reflexión para ti. El Salmo 91 es uno de los pasajes más poderosos cuando hablamos de protección divina. Mira lo que dice en los versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Habitar bajo el abrigo del Altísimo no significa que nunca enfrentarás problemas. Significa que cuando lleguen estarás cubierto por la paz y el poder de aquel que sostiene el universo en sus manos. Así que, querido amigo, la próxima vez que el miedo toque a tu puerta, no lo enfrentes solo. Recuerda quién está contigo. Recuerda que tienes un Dios que nunca ni ha perdido una batalla, un Dios que caminó con David, que sostuvo a Josué, que fortaleció a Daniel en el foso de los leones y que está aquí para sostenerte a ti. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas saber quién está a tu lado. Y si hoy sientes que el miedo te ha robado la paz, ora con el corazón abierto. Señor, aquí estoy con mis temores, mis dudas, mis debilidades. No quiero enfrentar esto solo. Lléname de tu paz. Dame la valentía para confiar en ti, incluso cuando el miedo grite fuerte, porque sé que tú eres más grande que cualquier cosa que enfrente. Amén. No temas. Dios está contigo. Y si aún sientes que el miedo persiste, quiero que reflexiones en una de las promesas más reconfortantes que encontramos en la palabra de Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Esta declaración tan simple y poderosa nos enseña que el miedo no es un enemigo que debamos negar o esconder, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe. No es un fracaso sentir temor. El verdadero desafío está en decidir qué hacemos con ese temor. Imagina por un momento a los discípulos en la barca, enfrentando una tormenta feroz en el mar de Galilea. Las olas golpeaban con furia, el viento rugía, y en medio de ese caos, Jesús dormía tranquilamente. Los discípulos llenos de pánico lo despertaron gritando: «Señor, sálvanos que perecemos». Mateo 8:25. ¿Y qué hizo Jesús? Se levantó, miró la tormenta y dijo: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y al instante todo quedó en calma. Pero antes de calmar la tormenta exterior, Jesús les hizo una pregunta crucial. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Este pasaje revela algo profundo. El mayor problema no era la tormenta, sino el miedo que había llenado sus corazones. Ellos estaban en la misma barca que el Hijo de Dios, el Creador del cielo y de la tierra, y aún así dudaron. ¿Cuántas veces somos como ellos? Nos enfocamos tanto en el problema, en la tormenta, que olvidamos quién está con nosotros en la barca. Pero aquí está el secreto. Jesús nunca les prometió que no habría tormentas. Lo que prometió fue su presencia en medio de ellas. Y eso es todo lo que necesitas. No importa cuán fuerte sople el viento o cuán altas sean las olas. Si Jesús está en tu barca, no hay tormenta que pueda hundirte. Así que la próxima vez que sientas miedo, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy mirando la tormenta o estoy mirando al Salvador? Ahora quiero que pienses en otra historia, la de Pablo y Silas en la cárcel. Fueron arrestados injustamente, golpeados y encarcelados en lo más profundo de la prisión, con cadenas en sus pies.
¿Sabes qué hicieron en lugar de quejarse o llenarse de miedo? Oraron y cantaron himnos a Dios. Hechos 16:25. ¿Puedes imaginarlo? En medio de la oscuridad, con el dolor físico y la incertidumbre de su futuro, eligieron adorar. ¿Y qué sucedió? Un terremoto sacudió la cárcel. Las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Aquí hay una lección poderosa. La adoración es un arma contra el miedo. Cuando sientas que el miedo te está encadenando, no te quedes en silencio. Ora, canta, declara las promesas de Dios, porque cuando levantas tu voz en adoración, incluso las prisiones más oscuras empiezan a temblar. Y tal vez ahora estás pensando, ¿pero cómo hago eso cuando el miedo es tan grande? Aquí está la respuesta. No confíes en tu fuerza, confía en la de Dios. El Salmo 27:1 nos da una declaración que puede ser tu ancla en medio de cualquier tormenta. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Ves el poder en esas palabras? No es un quizás o un tal vez, es una afirmación rotunda. Si Dios es tu luz, no hay oscuridad que pueda vencerte. Si Él es tu salvación, no hay enemigo que pueda destruirte. Pero quiero ser honesto contigo. Esto no significa que el miedo desaparecerá para siempre. El enemigo sabe que el miedo es una de sus armas más efectivas. Intentará susurrarte mentiras. No eres lo suficientemente fuerte. ¿Y si las cosas no salen bien? ¿Dónde está Dios ahora? Pero cada vez que escuches esas mentiras, responde con la verdad de la palabra de Dios. Cuando el miedo diga, estás solo, responde con Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Cuando el miedo diga, no puedes hacerlo, responde con Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el miedo diga, no hay esperanza, responde con Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiero que hoy hagas algo diferente. No huyas del miedo, enfréntalo, pero no lo enfrentes solo. Enfréntalo de rodillas en oración. Enfréntalo con la palabra de Dios en tus labios. Enfréntalo sabiendo que el mismo Dios que calmó la tormenta, que derribó murallas, que liberó a cautivos, está contigo ahora mismo. Y si en este momento sientes que el miedo está ganando terreno en tu vida, ora conmigo. Señor, reconozco que el miedo me ha intentado robar mi paz, pero hoy decido confiar en ti. Sé que no estoy solo, sé que tu presencia me rodea. Ayúdame a recordar que tú eres más grande que cualquier temor que enfrente. Llena mi corazón de tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. No temas. Dios está contigo. Y si Él está contigo, nada ni nadie podrá contra ti.